Bienvenidas a todas y a todos a otra entrega del podcast Quiero ser podcaster. Yo soy Sune y esta vez voy a traeros un formato diferente que yo creo que es probable que haya venido para quedarse. Estoy probando Twitter Spaces, que para entendernos rápido es como las salas de Clubhouse pero dentro de Twitter. Y he empezado a hacer un debate, que es el que vais a escuchar ahora, sobre la publicidad en los podcasts. Tengo otro segundo programado que es sobre eventos de podcasting, donde pretendo invitar a los organizadores de diferentes eventos y que debatamos. Y yo creo que de alguna manera conseguiré enlazar las salas de Twitter Spaces con el podcast y generar episodios previos y posteriores a las conversaciones y que haya movimiento. Y allí movimiento. Entonces, os invito a escuchar esta charla y sobre todo a participar en los Twitter Spaces. Voy a intentar que siempre sean los jueves a las 10. Quizá no todos los jueves a las 10 de la noche, hora española, pero muchos, o sea, estad pendientes. Lo intentaré dejar siempre el anuncio en un tweet anclado en mi perfil de Twitter, @Sune, y ahí os enteráis de todo, ¿vale? Entonces, poneos cómodos, poneos cómodas, hablamos de publicidad. Vamos a aprender mucho, es decir, porque se sacan temas muy interesantes, se toca un poco todo. Y la verdad es que con todas las opiniones nos damos una imagen bastante específica de cómo tenemos ahora mismo, abril de 2022 en España, el tema de la publicidad en los podcasts. Hablando de publicidad, os recuerdo que Quiero ser podcaster, además de tener el podcast en abierto, tenemos la membresía quiero ser podcaster.com, donde hay contenidos exclusivos tanto en formato podcast. Incluso hay algunos podcasts que aquí salen la mitad del podcast y ahí salen completos. Tenemos formación, tenemos reuniones con los alumnos y tenemos entrevistas premium que solamente podéis escuchar allí de manera íntegra, donde además de conocer a la persona nos viene a contar algo específico de su expertise. Quiero ser podcaster.com, es una membresía, 13 euros al mes a precio de abril de 2022. Y lo dicho, entráis ahí y hacéis comunidad, podéis o aprender más de podcast o mejorar vuestro podcast o estar ahí e intentar subir al siguiente nivel, más profesionalización en cuanto a contenidos, niveles, contactos, monetización, bueno, todos los temas están tocados ahí. Dicho esto, os dejo con el Twitter Spaces, que empiezo yo diciendo que soy un poco más de Clubhouse. Me vais a perdonar todos los defectos que puedan tener el sonido porque es una sala de Clubhouse que, primero, no he editado y, segundo, pues da lo que da. Pese a eso, oye, de unido, suena bastante bien. Soy más de Clubhouse, ¿eh? Madre mía, qué complicado. Sí, ahí estás. Te veo cada día conectado, Sune. A tope. A Clubhouse. Antes. Pero no consigo hacerme. Bueno, es igual, vamos a empezar. Bueno, esperamos a César. Mientras tanto, voy a ir diciendo que según salga el experimento, voy a ir haciendo más salas. De hecho, ya tengo una semi-pensada ya para la semana que viene sobre eventos de podcast. Ya estoy hablando con la gente que está haciendo los eventos ahora y varios me han dicho que vienen. Y como yo también hago eventos, pues hablaremos un poco de los eventos de podcast de cada uno y qué personalidad tiene cada uno de ellos, por qué se hacen, etcétera, etcétera. O sea, que en principio, la semana que viene, a las 10 también, a menos que acabe yo cabreado con el invento. Bueno, hoy tenemos a Xavi Martínez del podcast Seven y Producciones XM, que te quiero preguntar, Xavi, ¿qué ha pasado que entro en la web y no funciona? ¿Qué pasa en Producciones XM? Pues estamos teniendo problemillas. Yo creo que ha sido Elon Musk. Pero pronto, otra vez. Vale. Otra vez de vuelta. Digo, que no sea yo, que no me he enterado que ya no haces eso, pero yo creo que sí. No. Bueno, tenemos también a Juan, espérate que no me sale el nombre entero, Juan María Arenas o Juan a secas. Vale, Juan María Arenas, de la red Podcastidae, una red especializada en ciencia. Cuéntanos. Sí, una red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Todos los podcasts que tenemos ahí son de esa temática. Cogimos ahí el nicho y ahí que estamos. A ver si... Hombre, a ver qué tal. Está bien pensado, sí. Tenemos también a César Brito, podcaster... está hablando, vale. Y responsable de una cosa nueva que os habéis sacado ahora, que nos vas a explicar, que es Ciento Volando. Cuéntanos, César, ¿qué es esto? Pues es una productora audiovisual
en la que, bueno, hacemos contenido eminentemente audiovisual, como la propia palabra indica, vídeos de todo tipo, y también División Podcast, que es por lo que estoy yo metido con más compañeros. Elena Martín es una de ellas, Carlos Lorenzo es otro de ellos también, y vamos a intentar llevar las dos divisiones de forma paralela para desarrollar proyectos de vídeo y de audio. Vale, y yo os voy a estar aquí moderando. Soy Sune de Nación Podcast, también de Quiero Ser Podcaster. Y este podcast está patrocinado por la membresía quiero ser podcaster.com, que os invito a la gente que quiera investigar que se meta. ¿Por qué abrimos vamos a poner un poco en contexto a todo el mundo, por qué existe este Spaces hoy que hemos dicho, vamos a hacerlo? Pues el otro día un tuit de César Brito dijo, me parece algo así como, ¿qué os parece esto? He dejado un podcast que me gustaba mucho porque la publicidad que metía pues no me gustaba nada, o sea, era como disonante, como era, me imagino, casinos o, bueno, cuéntanos, no sé si quieres decir el podcast. Sí, a ver, no tengo ningún problema. Era un podcast sobre el Barcelona, yo soy culé, aficionado al fútbol, y es un podcast que sigue la actualidad blaugrana, y como hace ya tiempo que yo no sigo los medios deportivos porque me parecen bastante bazofia, voy rastreando podcasts sobre fútbol que me parecen razonablemente buenos de calidad y que analizan y tal. Este es un podcast que no engaña a nadie, es parcial, evidentemente, y yo como culé pues lo escucho y tal, pero uno de los últimos episodios se coló una cuña de una compañía de apuestas deportivas y me chirrió un poco. Entiendo que existan ese tipo de cuñas, entiendo que los creadores de contenido, que estos podcasters en concreto, pues recurran a ese tipo de publicidad, consciente o inconscientemente, pero a mí éticamente no me parecía muy allá. Y me chirrió tanto, me molestó tanto que un negocio que yo considero pernicioso para todo el mundo tuviera ese espacio publicitario que decidí dejar de seguir el podcast. Y eso, quiero dejarlo claro, no tiene nada que ver con que el contenido sea malo en absoluto, ni con que los podcasters en concreto de este podcast tuvieran responsabilidad directa o no, que no lo sé, lo desconozco. Vale, ahí está el tema. Entonces ahí fue cuando empezamos, claro, tanto Juan como yo a decirte, a ver, ¿qué tipo de anuncio era? ¿Lo hablaban ellos o era una cuña insertada? No, era un inserto. Era un inserto tal cual. Era una cuña insertada. Porque es que existen herramientas como, por ejemplo, Spreaker te facilita mucho una manera de meter publicidad dinámica, que tú le dices unos espacios y tú realmente no sabes, y según el tipo de plan que tengas contratado, no tienes tanto control como para decir este sí, este no. Entonces puede ser que ellos mismos no supieran que tenían esta publicidad. Claro, entonces yo creo que incluso creo que mejor antes de hacer eso deberías avisarles de, oye, ¿sabéis que tenéis este anuncio? Bueno, quizás tenía que haberlo hecho, y ahí fue cuando el debate con Juan y con el resto de gente pues surgió justo por eso, por el nivel de control que el creador de contenido tiene sobre la publicidad. Yo creo que debería tener un poco más de control. Sí, yo quiero llevar el debate de dos maneras, ¿vale? Y también que la gente participe. De hecho, hay gente ya que está pidiendo hablar, ahora le daré también micro. Primero, una parte, o sea, como dos puntos de vista. ¿Qué nos parece la publicidad como oyentes de podcast y como creadores? ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta? Como oyente, ¿nos gusta recibir esa publicidad? ¿Qué tipo de publicidad aceptamos? Y si pagaríamos algo por no tener esa publicidad. Eso, vamos al bloque como oyente. Venga, contadnos, Juan. Pues yo como oyente, la publicidad, la programática, delante y detrás, entre comillas, la que se quiera, sin problema, o sea, con cuñas, me rompe mucho cuando me parte el audio. Ahí me rompe mucho. Ahí cuñas naturales, que la gente lo diga, que de viva voz del podcaster, ahí no me molesta. Cuando me parten la conversación para meterme una cuña, incluso hay algunos podcasters que se graban su propia cuña y la meten cortando la conversación. Eso me rompe bastante. A mí personalmente, como oyente, no me gusta. Delante y detrás, pues no tengo ningún problema en que se metan estas automatizadas, que ahora si quieres entramos a los entresijos, ¿no? De qué nivel de automatización se puede hacer y qué control se tiene, incluso utilizando Spreaker, se tiene cierto control, dependiendo de qué plan estés, pero es verdad que se puede tener cierto control sobre la publicidad. Pero si quieres, a ese tema, como podcaster, podemos ir después. Claro, primero vamos a hacer un poco la opinión como oyente, y aquí sí que cualquier persona que quiera participar que suba a hablar y luego pues da su opinión y ya se baja. Yo hago léxico Clubhouse, subir y bajar. O sea, hablar y no hablar.
Entonces, lanzo la pregunta también ahora, César, que nos conteste, aunque más o menos nos ha contestado al principio. ¿Nos gusta recibir publicidad en los podcasts como oyentes? ¿Qué tipo de publicidad aceptarías y no aceptarías en cuanto a, ya no temática, sino modalidad? ¿No? Si la hablan los podcasters, si es una cuña insertada y si, llegado el caso, pagarías un premium para no tener esa publicidad. Es que claro, son muchas preguntas y todas con respuesta complicada. Para eso estamos. Bueno, tú me conoces uno, yo soy de la viejísima guardia y yo, es que filosóficamente incluso, para mí el podcast no debería llevar publicidad. Entiendo que actualmente el mercado ya está preparado para dotar a los creadores de contenido de vías de publicidad y está bien. Para que un proyecto sea sostenible, entiendo que tiene que tener publicidad, aunque a mí no me resulte muy natural en cuanto a podcast filosóficamente hablando, ¿no? Yo creo que coincido con Juan, o sea, digamos la orgánica, ya sea en el transcurso del discurso del podcast o al inicio o al final del episodio, no me emociona, pero tampoco me molesta, ¿no? No me impide la escucha del contenido, ni mucho menos. La que interrumpe la escucha me pasa como a él, o sea, me saca totalmente del asunto, incluso me puede llegar a cabrear y dejar de escuchar, yo que soy muy, muy pasional para eso. Y si estoy dispuesto a pagar para no escuchar publicidad, desde luego. De hecho, ya te lo avanzo desde ahora, como podcaster y como oyente, ambas cosas, creo que la mejor forma, la más sana, la más productiva, la que te da más control como podcaster, es la suscripción y que tu comunidad sea la que te sostenga económicamente. Sé que es más complicado que la publicidad normal y corriente, pero para mí es más acorde con lo que yo entiendo, de nuevo, filosóficamente, como podcast. Ya sé que esto es un debate mucho más largo y demás, pero es mi posición de base, vaya. Yo sí voy a volver a entrar, Sune, si me permites, para dale. puntualizar esto que dice César de la publicidad de la suscripción. A ver, en podcasts largos, en podcasts para perdurar en el tiempo, sin duda puede ser una buena vía. Pero hay muchos podcasts, y nosotros, por ejemplo, en la red tenemos algunos, que son de inicio y fin. Es una temporada para hablar de salud mental, como tenemos ahora uno. Y son 10 programas para hablar de salud mental, que ahí no puede haber una suscripción. Quiero decir, ahí es unos investigadores que pagan una difusión para unos problemas, en concreto de salud mental en este caso. Tienes que hablar de quién financia esas investigaciones, de quién financia ese podcast, y no te queda otra. No es publicidad como tal, pero sí que es decir qué instituciones están detrás de ese podcast en concreto. Y ahí un modelo de suscripción no tiene sentido. Es un modelo, ahí lo que van es a divulgar. Es que hay un modelo pero Juan, sería en este caso un patrocinio, no una publicidad. Exactamente. Ahí es que no es técnicamente no es lo mismo. No, totalmente de acuerdo. Vale, ahora que sacas este tema, César, vamos a hablar qué tipo de publicidad podemos tener o existen en los podcasts. Tenemos el patrocinio puro y duro, que puede ser yo mismo, con mi propia voz en mi propio podcast, lanzando un product placement, como lo hacía Los Serrano, de meter, estoy bebiendo Zumosol, o un branded directamente, que todo el episodio tenga algo que ver con esa marca o toda la temporada o todo el podcast en sí, sea un branded entero. Esto sería como otro subnivel que está mejor visto y molesta un poco menos si está bien hecho. Y luego tendríamos la cuña esta a saco random y la cuña dinámica. O sea, la cuña a saco random me imagino que sería algo como, me refiero a, tú le das a iVoox, no estás en Premium y te comes lo que te ponen. Y en cambio, dinámica, pues como la hace Spreaker, en teoría te geolocaliza como oyente y te saca el anuncio. A mí me sale la Universidad de Barcelona cada vez que escucho un montón de podcasts que están alojados en Spreaker. Esta sería un poco por encima, y no sé si todas, o sea, no sé si por encima o todas, la publicidad que podemos hacer. A partir de aquí, continúa lo que estabas diciendo. Juan, ¿tú qué opinas? No, yo opino que sí, que yo cuando tú, o sea, que hay que separar entre publicidad y patrocinio. Es verdad que yo cuando pensaba que hablabas de solo de publicidad metías a los dos en el mismo saco. Sí, ya separas, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, pero también es verdad que hay que entender que hay, sobre todo redes de podcast como la nuestra o otras muchas redes de podcast, que esa cuña es atractiva también, porque hay anunciantes que vienen a grandes volúmenes. Quizás no sea lo mejor, incluso tampoco para el anunciante. Pero claro, si una gran empresa te viene, la Universidad de Barcelona, como ha dicho ahora mismo Sune, te quiere meter esa publicidad y considera que esa es la mejor manera, yo tampoco lo veo mal. Delante y detrás, insisto. En medio, no. Y por retomar un poquito tu conversación inicial, César,
totalmente de acuerdo con los temas que no me gustan. Yo soy partidario de, como podcaster, bloqueemos toda la publicidad que no va en nuestra línea. Las casas de apuestas, totalmente de acuerdo, no. Igual que hay otros ciertos negocios que no, evidentemente. Claro, decir que la gente que... Yo hago muchas pruebas con Spreaker, como me dedico al metapodcasting, pues yo pruebo todo. Yo he estado también tocando esta publicidad de Spreaker que te mete aleatoriamente y sí que es muy cómodo. O sea, es la manera más cómoda del universo de ganar dinero con el podcast, es irte a Spreaker y que te meta anuncios. Porque tú no haces nada y con muy poca audiencia puedes tener 20 euros, 100 euros al mes y a partir de ahí ir subiendo. Pero con muy poquísima audiencia puedes llegar a 100 euros al mes. Entonces es súper cómodo. Eso sí, tú no tienes ningún tipo de control más allá de decirle no me pongas drogas y apuestas, creo. Ahí te voy. Es que yo, igual, Elena, que está aquí también de oyente, que es compañera de Ciento Blando, me puede enmendar la plana, corregir o aportar alguna cosa nueva, pero es que yo te entiendo, Sune, y sé que trabajas así, te conozco hace años y a tope contigo siempre, pero yo es que tengo ciertos límites también como creador. O sea, yo no soy aquí la Madre Teresa, yo produzco podcast profesionalmente y quiero ganarme la vida con ello, evidentemente. Pero si para ganar 100 o 200 euros, como dices tú, aún con poca audiencia, tengo que ceder más control del que a mí me gustaría a Spreaker o al Sursum Corda, a mí me cuesta. O sea, yo prefiero tener un trato directo con el anunciante, sea institución, sea empresa, negociar con él qué tipo de publicidad quiere y saber exactamente qué, cuánto, para quién, durante cuánto tiempo. Como decía Juan, si es un tema divulgativo, pues vamos a negociar qué tipo de apoyo económico me va a reportar y a cambio de qué, sobre todo, porque a cambio de, cuando hay pasta de por medio, el anunciante se cree con derecho a exigir o a limitar. Y yo no concibo el podcast así. O sea, yo no concibo la creación de contenido en audio de esta forma. Yo como podcaster exijo hasta cierto punto a mi equipo y me exijo a mí mismo libertad creativa total. Y si un anunciante, por muy pesado que sea y por mucha pasta que me ponga, me va a limitar, que vaya a la radio, que a mí no me pregunte. Por cierto, no sé si este tipo de anunciantes que dices, o sea, pongamos que viene un anunciante y quiere negociar, también tenemos dos maneras de hablar con ellos. O bien hablamos nosotros la cuña y se queda grabada en el episodio Forever and Ever, aunque tú digas la promoción dura durante 2 meses. Tú durante la grabación de 2 podcasts durante esos 2 meses la estarás diciendo, pero luego se van a quedar ahí. Durante algún podcast que pasan 10 años, alguien escucha ese episodio y sigues tú diciendo ese. Luego tienes la otra publicidad dinámica que con por ejemplo, yo solo por ahora creo que se puede hacer con Spreaker, con la modalidad cara de 120 euros al mes, que puedes tú, con tu propia voz incluso, grabarte una cuña y decirle durante 2 meses pónmela en todos los episodios, pero luego desaparece esa cuña de todos los episodios y no tienes que hacer nada. Es como una dinámica personalizada. Cuéntanos, Juan. Sí, y voy un poco más allá, ¿no? Con esto. Claro, es que la cuña que solo está en ciertos programas, yo la veo casi cercana a un patrocinio. No es que sea un patrocinio como tal, pero sí cercana. ¿Por qué? Porque va en estos programas concretos. Y eso es totalmente diferente de las cuñas automatizadas, que yo creo que es la que le saltó a César en el podcast este que estaba escuchando y que le cabreó mucho. Y con Spreaker lo bueno es que no solo tienes control de fecha, es que tienes control de número de impresiones. Y eso a los anunciantes les gusta mucho. Porque no es que te voy a poner en 4 meses, en 2 meses, en 2 programas. Es que te voy a garantizar que 100 personas, bueno, 100 no, que 10.000 personas van a escuchar tu cuña. Y lo que tú dices, en todos los podcasts de la red, en lo que quiera, no solo en un podcast, pero esa misma cuña se puede poner eso. Tú que tienes una red, yo también, estamos en Spreaker los dos con el plan Enterprise, nos permite eso, jugar este podcast, esta publicidad se escucha aquí, aquí, aquí y allí. Y allí puede jugar un poco con que esté alineada, ¿no? con los contenidos. Nosotros, por ejemplo, por un ejemplo concreto, cuando nos viene una cuña, un anunciante con un tema específico de medio ambiente, pues lo ponemos en los podcasts de medio ambiente. No lo metemos en podcasts de neurociencia, por ejemplo. Y si nos viene alguien, un anunciante que va más en una universidad, con un máster o con cosas así, que tienen más que ver a lo mejor con temas puros de ciencia, pues a lo mejor un podcast más de naturaleza, pues no es su objetivo. O sea, que como podcaster, si tenemos, ahora mismo en Spreaker, yo hablo de Spreaker, que es lo que conozco y creo que tú bien has dicho, Sune, que es el único que lo permite,
puede jugar mucho donde pone la publicidad. Y sobre todo eso, para ponerle la publicidad al oyente que quiere escuchar esa publicidad. Eso no es algo totalmente orgánico en el podcast, pero por lo menos le están metiendo la publicidad que más o menos va en su línea. Y yo hablo, claro, desde la publicidad de nicho. A mí es que no me va a llegar BMW para hacer publicidad. A nosotros nos llega publicidad pues muy de nicho, claro, como lo que somos. Y es que al final... Es que tú tienes la suerte de encontrar una red que está muy definida en cuanto a temática. Eso te permite también filtrar mucho más el tipo de contenido y el tipo de publicidad que asocias a ese contenido. Sí. Eso es una ventaja que muchos podcasters no tienen, bien sea porque la temática es muy general, bien sea porque no tienen claro ni siquiera su formato propio, y a veces es difícil encajar. Uh-huh. Mira, antes ha subido Poveda, buenas Poveda, de Culto Tech, Culto de Podimo, y no sé si quieres también hablar de lo que manejas en tu trabajo, que ¿Qué por pasa? eso... Sí, venía para un poquito para eso. Que estabais hablando, bueno, buenas noches a todos, ¿qué tal? Que estabais hablando un poco de Spreaker. Nosotros trabajamos en el grupo Libertad Digital y en radio, trabajamos con Spreaker. Tengo que reconocer que desde que hemos hecho el cambio hemos conseguido una calidad no solamente en audio, sino en una mejor manera de monetización. Actualmente a nosotros Spreaker nos da muchas posibilidades, como habéis dicho, de poner no solo campañas propias, sino campañas que ellos mismos ponen. Tenemos parte de ese problema que estáis comentando de que a veces salen campañas, pues a lo mejor alguna vez ha salido alguna campaña en inglés, este tipo de cosas que ellos los meten porque sí, y lo estamos afinando poco a poco, pero existe otra empresa que es con la que trabaja el grupo Prisa, que se llama Triton, que supongo que a lo mejor la conocéis algunos, que también permite gestionar todo el tema de la publicidad. Al final lo que también nos permiten estas dos plataformas, que son las que yo conozco, ¿vale? Tanto Spreaker como Triton, es conectar empresas externas, como en nuestro caso, por ejemplo, es Audiomotion, que permite incrustar otro tipo de publicidades. Actualmente, supongo que para los podcasters más pequeños o este tipo de cosas, pues bueno, pues a lo mejor les perjudica más o les molesta más, como ha dicho César, de alguna manera en cierto tipo de podcast, pero claro, para las empresas grandes que manejan cantidades muy altas de audio, muchas cantidades, estamos hablando de que el Grupo Libertad Digital está ronda entre los 7 y los 9 millones de descargas mensuales. Entonces es imaginar, o sea, poder monetizar todo ese audio que durante tantos años no se ha podido monetizar de esta manera, entre comillas, sencilla, pues lógicamente es un beneficio no solamente para una gran empresa, sino que de cara al futuro, como ha dicho Sune, para empresas más pequeñitas, gente que hace su propio podcast, a lo mejor más para nicho, pero que funciona muy bien, pues al final poder monetizarlo sin tener que salir a la calle a vender un branding content o buscar la publicidad o buscar el comer, ¿sabes? Que a lo mejor eso también es muy fácil para alguien que está metido en el mundo y sabe de esto y le gusta y se mete en el marketing y este tipo de cosas, pero para otra persona pues le resulta mucho más fácil este sistema de Spreaker. ¿Y por qué aceptamos la publicidad random en la radio, la publicidad aleatoria en YouTube, los banners de lo que sea de casinos en blogs, pero en podcast nos molesta? Y ya sé que la respuesta rápida es porque es un medio más personal y tal, pero ¿por qué no puede cambiar esto? Yo sigo estando totalmente en contra de lo que han dicho antes de César, por ejemplo, que creo, o sea, a mí la publicidad en medio dinámica me molesta muchísimo, porque a mí me gusta que me avisen de que va a haber publicidad. Y si me avisan de que va a haber publicidad, psicológicamente es diferente. Cuando un locutor dice pasamos a publicidad, el locutor ya te dice que vas a publicidad. Lo que sucede con Spreaker... Pero si lo haces bien en Spreaker, tú puedes guardar bloques y marcarlo. Claro, pero estamos hablando de que tú, imagínate, tú haces tu podcast, ¿vale? Pero yo te estoy hablando de una empresa en la que subimos todos los días alrededor de unos 150 audios. Yeah. Es imposible. Lo que hace Spreaker es que busca esos silencios. Técnicamente busca esos silencios. Pero claro, es muy difícil a Federico Jiménez Los Santos encontrarle en un silencio, me refiero. Sí, además Spreaker tiene una opción que te dice, ¿quieres que optimice tu episodio? Y le dices sí, y ves que te mete 6 cortes y dices, joder, la has optimizado a tope. Claro, a Spreaker le beneficia, si es que a Spreaker le beneficia meterte publicidad. Es decir, yo por ejemplo, en los podcasts nativos tengo quitada la publicidad en medio, solamente tengo el pre-roll y el post-roll. Que bueno, todos sabemos que el post-roll pues seguramente no se lo coma absolutamente nadie, pero bueno, el pre-roll sí.
Entonces, pero ahí sí que tengo quitada la de en medio, porque sí que es un público que considero que estamos intentando captar en un contenido nativo, un poco más llevado al formato podcast, como la forma de hablar, o sea, todo más, no tan centrado tampoco en política, un poco más libre, que claro, que si les metes una cuña en medio a la gente que está acostumbrada a los podcasts, a mí personalmente, que llevo escuchando podcast desde el 2012, me sigue molestando. Bueno, invito a que cualquier persona que quiera opinar, que levante la mano, Toni Colom, Elena, o sea, cualquier persona, está libre, sois todos de participar. Oye, un detalle que creo que no hemos dicho, creo que lo hemos dejado caer ahí, pero creo que ni ahora mismo ni antes tú tampoco lo has dicho, Sune. En Spreaker te permite bloquear categorías. Y si hay algo que en la plataforma no te bloquea directamente, nosotros nos han saltado algunos anuncios que no sabíamos bien en qué categoría era, nos avisaron, oye, me ha saltado un anuncio de esto que no queríamos. En este caso era criptomonedas. No es un negocio que a nosotros nos guste Correcto. ni vaya con nuestra red. Entonces no tenía sentido un anuncio de criptomonedas. Y nosotros escribimos a Spreaker y nos lo bloquearon, o sea, directamente. Pero eso sí, pero sucede como en la publicidad web normal, en los banners, cuando está el retargeting y todo este tipo de cosas. O sea, si tú trabajas con una empresa que está gestionando banners, a veces, desgraciadamente, pasa este tipo de cosas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si tú haces el aviso, hacen el corte, digamos, de ese tipo de campañas en IPs basadas en lo que tú les des, los datos que les des. Y eso supongo que Spreaker también estará pasando. Si es que al final está pasando que Spreaker lleva con esto, Sune, que 2 años, 3 años o menos, ¿no? Bueno, que podamos usar los demás, 3 o 4, me imagino que en Estados Unidos hace mucho tiempo. Lástima que no esté. Nosotros, por ejemplo, dimos el salto a Spreaker en marzo del 2021. No hace tanto, no, estoy de acuerdo. Sí, va más por esas fechas. Yo creo que cuando lanzamos nosotros la red, que fue hace 2 años, justo en inicio de pandemia, creo que todavía no estaba este control. Al menos de una manera útil, me refiero. A lo mejor tendrían algo, pero de una manera útil. Nosotros empezamos con ellos en marzo del 2021. Digo que lástima que no esté Miguel Pastor porque a él le ha pasado lo contrario. Con Spotify, eso sí, porque también Spotify se va a meter en estos temas. Él tiene un brand de un cliente de un podcast de criptomonedas, está pagando publicidad y no le dejan poner esa publicidad del podcast de criptomonedas dentro de Spotify cuando fuera así. Ya, pero es que el tema de las criptomonedas es lo que creo que lo está diciendo Juan, está muy complicado ahora, muy, muy complicado. O sea, nosotros todo el tema de publicidad de criptomonedas lo tenemos, te aseguro que ahora todo el tema de las criptomonedas es lo que más se está intentando vender y te lo sacan por todos sitios. Sí, ya digo, sí, no lo cuelan en podcast de medio ambiente. Dices, por eso te digo, o sea, que el tema de las criptomonedas es una cosa ahora que te intentan meter por todos sitios. No contamina criptomoneda. Y entiendo perfectamente que existan empresas pues que por su norma no les haga los cojones sacar esa publicidad y punto. Bueno, ha subido Josu. Muy buenas, Josu, cuéntanos. Josu de Benito, cuéntanos tu podcast y opinión sobre el tema. Hola. ¿Me oís bien? Perdona. Sí. Disculpa, buenas noches a todos. Bueno, yo soy escuchante de Sune de hace muchos años y que, bueno, ya sabes que hablamos alguna vez sobre esta publicidad que había entrado. Pues, tú siempre estás haciendo pruebas y me encanta porque eso nos pone a veces en 2 o 3 pasos por delante de saber cómo funcionan las cosas y la verdad que eso es, como podcaster, pues te lo agradezco un montón y supongo que como todos. Y con respecto a esto de que entre la publicidad así de repente y bueno, usar este sistema como el de Spreaker, creo que si algo va a traer todo esto del podcasting, todo esto de que cualquiera puede tener un podcast, que es genial, es que vamos a empezar a normalizar la publicidad en los podcasts. Yo fui uno de los que te dijo que evidentemente me molestaba esta publicidad que es, pues en cierto modo intrusiva, ¿no? Porque yo voy a escucharte a ti, escuchar tus bajas mentales, ¿no? Y claro, pues que de repente entre allí Sí, además de decir que esto es real. Yo estaba en un evento de Boluda y Josu me sentó en un sofá y me dijo, ¿puedes decirte una cosa? ¿Por qué metes esas mierdas de anuncios? Y le dije, bueno, es que estoy experimentando. Claro. Pero sí. Y claro, yo ahora, por ejemplo, ya cada vez son más los podcasts que entiendo que aportan mucho valor, ¿no?
sea, pueden ser conversaciones, tertulias, que no es tanto de escuchar a un podcaster, por ejemplo, que está Tony Colón, no sé si está así en la sala, pero, por ejemplo, cuando haces un soliloquio y estás hablando de un tema en concreto, pues que de repente se corte y entre ahí pues un anuncio de turismo, ¿no? Cuando estás hablando de marca personal, por ejemplo, pues creo que es bastante intrusivo, porque en realidad estás como escuchando a alguien, ¿no? Yo creo que estos podcasts que son un poquito más distendidos, que son tertulias, pues yo creo que podemos entrar un poquito más en el por el aro de encontrar publicidad, pues sí, ¿no? Que intrusiva, digamos. Hoy estaba escuchando uno del de fuera de series y salía un anuncio en italiano. O sea, Sí, eso Eso es lo que he dicho que pasa. una vez me pasó que durante una semana todos los podcasts que sonaban en Spotify, pero me imagino alojados en Spreaker, sonaban Cinquecento en italiano. Yo decía, esta cuña se les ha colado aquí la geolocalización muy mal. claro. Bueno, yo creo solo quería deciros eso, que con el tiempo iremos interiorizando un poquito más, que cada vez habrá más publicidad de esta. Nosotros somos personas mayores ya en el podcasting y no queremos, como dice Emilio, ¿no? Somos personas mayores y no queremos el podcasting que aparezca de esta manera, ¿no? Que podamos escuchar a nuestros podcasters sin cuñas intrusivas. Para eso está el pre-roll y el del final también, el post-roll, pero aún así yo creo que sigue siendo intrusivo, ¿no? Porque de repente entra ahí, además a veces el sonido, el volumen también está Eso cambiado. pasa. Entonces, creo que todo esto se va a ir mejorando y con el tiempo, pues como podemos ver publicidad, pues encontraremos normalidad en todo esto. Así que nada, buenas noches. Yo sigo escuchando, chicos. Estando de acuerdo con Josu, me gustaría introducir una pregunta que puede hacer reflexionar un poco, ¿no? Es verdad que nos acabaremos acostumbrando, incluso yo que soy más reacio, pero os pregunto, ¿aceptaríamos la publicidad en cualquier tipo de podcast? Pensad en un podcast de corte documental, muy producido, no sé, Las tres muertes de mi padre, por ejemplo. Nos entraría ahí nos entraría un mid-roll ahí a cañón y nos estropearía la experiencia de escucha. Si es que el problema es lo que te he dicho, es la diferencia entre que te metan a capón la publicidad, que por cierto, Sune, yo no sé si la publicidad en Spreaker, ellos se confunden o muchas veces lo hacen a posta, es decir, no sabemos la cantidad de publicidad que tienen ellos en España para distribuir. Es decir, tendrán, imagínate, tienen... joder, no me sale la palabra ahora, coño. Bueno, tienen para distribuir 1000, ¿sabes? CPM de eso, ¿no? Sí, entonces llega un momento que se les acaba y te empiezan a meter otro truño, pero que a ellos es que piensa que Spreaker también se lleva dinero de esto. Ya, claro. ¿Sabes? Entonces, a ellos les sigue entrando la panojilla. Y lo que ha dicho César, que yo creo que el gran problema de la publicidad es que no te avisen de que hay publicidad. Claro, esto me acuerdo con Marta Rivas Ríos, una amiga que hablaba de comida saludable en su blog, y entré en su blog y tenía el AdSense típico de Google y al lado en los anuncios le salía un montón de fotos de Kit Kats, de Colacao, y tú decirle, oye, ¿tú has visto esto? Porque a mí me sale toda la comida basura que tú estás prodigando que no se ha de comer. Entonces, esto podría pasar en audio perfectamente, que estés hablando de una cosa y te salta una cuña eso sí que suele ser. Si ella tenía lo de Google, seguramente sí. Bueno, aparte a lo mejor lo tenía mal programado, o sea, mal gestionado. Sí que puede ser mucho campaña retargeting, que tú hayas entrado antes a ver colas de Colacao, ¿sabes? Y luego te haya salido ese tipo de campañas. Pero bueno, a saber. Claro, porque al final también es geolocalizado. Estamos hablando todo el rato de Spreaker, que parece esto que esté aquí patrocinado por Spreaker. Sí, bueno, es verdad. Casualmente tengo una camiseta que me he puesto hoy que es de Spreaker, que me dieron que no solo está esa publicidad. No, así. Pero en Latinoamérica, con Anchor, esto ya pasaba, o sea, eso ya lo tiene activado hace tiempo. En Anchor FM, entras, nada más que te haces el podcast, ya puedes meter publi, le das al botón y se olvidan de todo. Y se van comiendo esta publi, que ahora pues lo tendremos todos a nivel Anchor / enlazado con Spotify, que vete a saber tú lo que están haciendo, pero se nota que están haciendo algo para que no salgamos de Spotify, que podamos usar música allí, que nos paguen dinero allí y todo allí, que nadie salga. Pero fíjate, Sune, me da más miedo eso que, lo siento, vuelvo a Spreaker, porque en Spreaker nos dan una herramienta
Spreaker también habéis comentado otra que también lo hacía, te da una herramienta que tú usas. Nosotros en Spreaker, nosotros me refiero que cualquiera que tiene un plan de Spreaker ya profesional puede poner anuncios, activar la monetización de Spreaker, puedes meter tus propios anuncios, puedes bloquear categorías, puedes gestionar, bueno, hasta un punto, puedes decir el mid-roll, el post-roll, el middle roll, donde quieras. Spotify, yo veo que va a hacer lo que YouTube. Activa monetización, Juan, y ellos se van a encargar y ellos van a hacer y deshacer como quieran. Juan, y creo que eso... Spotify va a tirar por lo que está haciendo Spreaker, ¿vale? O sea, ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Spotify lo que está desarrollando seguramente, está desarrollando, es una plataforma directamente para que las grandes empresas y la gente de a pie pueda tener una herramienta para monetizar sus podcasts de manera personal como está haciendo Spreaker. Ay, pues no es lo que yo me esperaba y quiero verlo. Yo también quiero verlo, pero ¿qué sucederá? Pues que lo que pasa con lo que ha dicho Sune, que al final son 120 euros al mes, que un podcaster normal, pues joder, a lo mejor 120 euros al mes pues le parece excesivo. Lo es. Y estábamos hablando, o sea, no hemos mencionado a iVoox, pero es que iVoox mete los anuncios y los podcasters no ven un céntimo. ¿Esto qué? Pero vete a otra herramienta a escuchar. Claro, pero iVoox siempre, pero es que iVoox siempre ha sido gratis, tío. No es que no veas un céntimo, es que iVoox, tú y yo llevamos muchos años en esto. Y joder, iVoox es gratis, y da la posibilidad de subir audios. Sí, pero ahí está el anuncio que no podemos elegir ni siquiera decir no me pongas esta categoría ni nada y te lo comes. Pero ahí, Sune, el que escucha puede elegir, porque si tú te vas de iVoox ya no tienes anuncio. Tú estás en iVoox. O pagas la opción sin claro, publicidad. Tú estás en iVoox porque quieres y te comen los anuncios porque tú quieres estar en iVoox. He escuchado todos tus podcasts en iVoox. Vete a cualquier otra. Tú como podcaster tienes un hosting gratuito, que la calidad no es la hostia, pero es gratuito. Es que también, a ver, se nos olvidan ese tipo de cosas, que es que las cosas valen dinero, tío. Y otra pregunta, yo lamento ser tocanarices en esto, pero ya que no me va a pagar Spreaker por hacer el Spaces, como vosotros que parece que sí, por lo menos voy a introducir la espina de la duda, ¿no? ¿Qué ocurre si como nosotros, como Siento Hablando, que somos una productora, tenemos que hacer podcast para otros? Yo no puedo permitirme el lujo de que me entre en un producto que va para otra persona, para un tercero, que entre publicidad de cualquier tipo, porque puede haber conflicto de interés, o sea, no, pero es que tú puedes decir, depende de dónde lo alojes, me refiero, aquí estamos hablando de que lo alojamos en un sitio en el que el usuario decide poner la publicidad, o sea, nosotros decidimos poner la publicidad, si no queremos no ponemos. Claro, es que en serio, no está pagado por Spreaker, pero es que esa herramienta está muy guay. Porque tú subes di la verdad. Di la verdad, si te están dando una morterada, dilo que estamos entre amigos, hombre, no pasa nada. Todo este space es una patraña, es un branded. No, pero tú puedes subir un audio MP3 creado por ti en esa campaña, si tienes esa opción de 120 euros, decirle dónde lo pones, cuánto tiempo, pero ahí sí que tienes todo el control. Tú subes el audio que quieres. Y esto es lo que me imagino que dice Poveda que también va a hacer Spotify, que tú tengas el control. Pero es que esto, aunque sea, yo que sé, Podimo, aunque tú pagues Podimo, vale, que aunque sea una plataforma de pago, yo considero que tendrías que tener derecho, o sea, que tendrías que tener la posibilidad de este tipo de herramientas. Claro. Que las quieres usar bien, que no las quieres usar, pues no las usas. Pero deberías tener la posibilidad de usar este tipo de herramientas. Igual que hemos hablado a veces pues eso, que en Podimo pueda subir audios libre y que estén abiertos. Bueno, pues no es iVoox, pero que me refiero que esto que ha hecho Spreaker deberían tenerlo todas. Todas las que alojen el audio, lógicamente, me refiero. Debería ser más barato también para que pudiéramos acceder a todos. Bueno, pero el primero, si es que cuando haya más mercado, pues será más barato. Claro, el tema es que si coges el más barato, te comes los anuncios aleatorios, que es lo que decimos, que te saltan todas las criptomonedas, y si pagas más, tienes el total control absoluto y incluso puedes decirle, sigue poniéndome los aleatorios, que ya sería un poco de tonto, pero bueno. Pero bueno, está guay porque... No suene porque si ese mes no tienes... claro. Mercado, o sea, si no tienes nada, no tienes ninguna promo, ¿sabes? Claro, te puedes dar de baja. Claro, esto no había pensado yo. Te puedes dar de alta conforme tengas el patrocinio y luego... No, yo creo que lo que se está refiriendo es que si no tienes un anunciante, déjalos automáticos porque entre nada
Ya. Sí, lo que te da Spreaker. Eso es. A eso Lo me que te da refiero. Spreaker. O sea, bloqueando bien, cerrando bien puedes, las categorías que tú no quieres y tal y justo, cual, pero bueno. poniendo solamente pre-rolls y nada más, ¿sabes? Pues ya está. Claro, que decimos Spreaker, pero podemos decir otra plataforma, porque Sí. Sí, vamos a ver, estoy hablando de Spreaker, pero esto mismo se puede hacer con Triton, ¿vale? Que Triton es otra empresa, lo que pasa es que la Triton sí que es una empresa mucho más enfocada a empresas más grandes, muy cara, o sea, bueno, muy cara, más cara, tienes muchísimos más datos, se gestiona todo. Yo estuve probando la plataforma y es increíble, o sea, la Triton es la hostia, pero no es para el usuario normal, ¿sabes? Ya te Si no es digo. para vosotros. Claro, ¿Sabes? mira, No es para... ha subido al Spaces Conceptos Sentidos. Me gustaría que opinasen sobre el tema, si pueden hablar de patrocinio dentro del dinero que da la publicidad de iVoox siendo original. Pero ha subido, o sea, mientras se piensan si quieren subir, le doy la palabra a Martín Ruiz, que hace rato que ha pedido. Muy buenas, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues este es un tema interesante, la verdad que es interesante. Son nuevas herramientas de comunicación audiovisual que se salen del margen, digamos, genérico de los medios convencionales, medios como la televisión o la radio. En estos medios, como radio y televisión, lo que sí que es importante, o lo que sería muy importante, era, a efectos de publicidad, una revisión, una reforma de la Ley General de Publicidad. Pero en el caso de lo que estáis comentando de los podcasts, que es casi producto artesano de cada uno, y son nuevas tecnologías que son difíciles, son un campo abierto, que son muy difíciles, no son tangibles, entonces es bastante complicado. Yo pienso que a lo mejor sería interesante el poder hacerlo dentro del propio, el regularlo dentro del propio sector. Es decir, crear una especie como de congreso o de organismo dentro de los mismos usuarios o dentro del mismo segmento de los que generan podcasts y entonces ellos mismos autorregularse, una especie de autorregulación. Pero Martín, perdona que me meta, pero si es que eso realmente no son los podcasts como tal, es decir, es el mercado. Ahora tú, por ejemplo, es el mercado para la radio normal, la radio convencional. Claro, tú ahora mismo más fácil. compras una campaña y te dicen, esta campaña para la radio convencional no sé qué, no sé cuál, y esto también para podcast. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto, claro. Yo lo de la autorregulación lo veo complicado, porque el colectivo, sí es verdad que somos bastante más maduros que antaño, ha crecido y ha evolucionado mucho para bien, pero para algunas cosas seguimos con unas guerras cainitas que no es tema de esta noche, pero habría que hablar de ese tema también. Aún hay facciones, aún hay egos, aún hay enfrentamientos de gente que hace, como decía Martín, producto muy artesanal también, gente que está más enfocada al sector profesional, y esa fricción creo que va a evitar, no sé si evitar, pero va a retrasar seguramente una posible autorregulación en el futuro. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo complicado. Sí, es complicado. Es una autopista abierta, pero que en este momento pues apenas tiene señales de tráfico. Y entonces, claro, pues ahí cada uno Y luego están llega. ese tipo de campañas que han estado diciendo también, pues yo qué sé, por ejemplo, yo escucho mucho el podcast de Mixio, pues siempre él te mete la cuña, pero no es una publicidad al uso, ¿me entiendes? La introduce él mientras está hablando al principio, te dice, el patrocinador del episodio de hoy, esa publicidad a mí no me molesta absolutamente nada. A ver, es que estamos en un momento bastante verde, no muy verde, no verde súper verde, como decía aquel, sino verde, en el que se está empezando ahora a establecer un poco. Hay empresas dedicadas a publicidad de podcast, ¿no? Tenemos Podder, incluso dentro de iVoox hay una sección, una división dedicada a esto, como que te buscan una especie de patrocinios para tu podcast amoldados siempre un poco a la temática, pero sí que es verdad que está todo muy empezando, y para ello primero es importante que tengamos muchísimas descargas. O sea, aquí, por ejemplo, Poveda sí que puede hablar como con más propiedad, porque está en un medio en el que tiene miles de descargas, millones, entonces a esos niveles se nos hacen los ojos chiribitas. En cambio, si hablamos solo de 100 euros, pues está claro que el tema es que no. Quiero darle la voz a Concepto Sentido, primero que se identifique quién de todos los conceptos es. Hola. Hola, Sune. Javi Alaparto. Vale. Concepto Sentido, que fue fichado recientemente por Originals de iVoox. Cuéntanos, ¿qué es exactamente esto de Originals? ¿Qué cosas tenéis que hacer vosotros por ellos y qué cosas os dan ellos a vosotros?
dentro de lo que el contrato te permita hablar. Hola, Gabo, un saludo a todos. Bueno, me acabo de incorporar, llevaba 5 minutitos tan solo escuchándoos y, bueno, pues Originals para nosotros, bueno, fue una propuesta, digamos que nosotros formamos parte de la primera jornada de Originals cuando surgió el proyecto y cuando Juan Ignacio de iVox nos lo propuso. Creo que fuimos 20 los primeros podcasts en entrar en esta dinámica. Y bueno, pues básicamente, como todos sabéis, es una fórmula en la que nuestro contenido se ciñe de manera exclusiva a esta plataforma, a iVoox, y a cambio, pues tenemos una serie de, digamos, beneficios. Participar, digamos, de una cuota publicitaria mensual de reparto publicitario de iVoox Originals, formar parte de un catálogo de podcasts que se ofertan a distintas agencias de publicidad para lo que estabais comentando, menciones, cuñas publicitarias dentro de nuestros podcasts, más visibilidad dentro de la propia plataforma, en fin, una serie de ventajas a cambio de, bueno, pues eso, de ceñir y de restringir nuestro contenido a esta única plataforma, a iVoox. Ya llevamos, pues eso, un par de añitos con esta historia. Y dentro de los Originals no aparecen estos anuncios aleatorios. O cuando yo como oyente escucho un anuncio antes de escuchar vuestro podcast, ¿vosotros recibís porcentaje por ese anuncio? Nosotros, digamos que nuestros ingresos publicitarios a día de hoy pues tienen como 3 partidas, ¿no? Una partida corresponde a esa publicidad que un oyente que no es premium en iVoox escucha cuando, por ejemplo, suena cualquiera de nuestros podcasts, pues sobre ahí nosotros tenemos un porcentaje, una pequeña remuneración. Luego tenemos también una pequeña remuneración que es porcentual con el número de oyentes o de escuchas que cada uno de los podcasts tiene sobre lo que se llama iVoox Plus, es decir, sobre todos los oyentes premium que pagan una suscripción para no escuchar esa publicidad. Sí, la pizarra de iVoox tiene que ser guapa, ¿eh? La raíz cuadrada de los oyentes de los suscriptores. Pues ahí hay otra pequeña partida publicitaria por iVoox Original, luego por iVoox Plus y luego las propios ingresos que pueden generar campañas concretas a través de agencias de publicidad por insertar menciones en nuestro podcast. Te iba a decir, CPM. ¿Controlas a cuánto va el CPM en iVoox? Pues coste por 1000, coste por cada 1000 oyentes, para traducción para los no podcasters. No sabría decirte, no sabría darte datos. No, ya te digo que nosotros, nuestras partidas y nuestros beneficios, sí te puedo decir que de esas partidas y de esos ingresos que nosotros tenemos al formar parte de iVoox Originals, porcentualmente la mayor parte del dinero lo es por las menciones que hacemos en nuestro podcast. Que son como más cuñas que os directamente una marca se pone en contacto con vosotros a través de iVoox y la mencionáis dentro del episodio. Hay, digamos, un par de agencias, digamos, agencias de publicidad, pues que han apostado por el formato del podcast como canal publicitario de cara a las marcas, de cara a los clientes finales. Entonces, esas agencias, igual que otras, trabajan pues el marketing digital o la visibilidad en medios tradicionales, en radio o en televisión. VoiceUp, por ejemplo, es una de ellas que está especializada pues eso, en trabajar el audio, el podcast. Lo que decías tú, un mercado que está ahí verde, pero que están trabajando ya face to face con las marcas, les están poniendo números encima de la mesa a las marcas y las marcas, bueno, pues al principio de manera tímida y ahora algunas de manera más decidida, pues apuestan por este nuevo canal publicitario. Sí, además los mismos ¿Son españolas la empresa? ¿Es española? Sí, VoiceUp es española. El de Mixio trabaja ahí. Vale.
También ahora no me acuerdo el nombre de la chica que la entrevisté hace poco en mi podcast, pero ahora mismo se me va a la mente. Bueno, la chica esta me comentó, Eva Correa, me dijo que de la pandemia aquí han notado mucho cambio, porque al principio tenían que decir, hola, somos una... O sea, explicar lo que es un podcast, cómo te suscribes a un podcast, luego lo que es la publicidad de los podcasts. Y ahora, desde 2020, ya se ahorran todo lo que es el podcast, directamente ya somos una empresa que hacemos esto, ya se meten al turrón, se ahorra media hora de charla, pero que se ve que se metía unos másters de podcasting antes de empezar a hablar de lo suyo, que lo flipas con todas las marcas y Totalmente. todas las empresas. Y las marcas al final también están empezando a conocer a muchos podcasts. Ya no, tú vas a HBO o vas a Netflix o vas a pues marcas que están anunciándose, a las cuales estamos haciendo mención en cualquiera de nuestros podcasts, y ellos ya son conocedores de este mercado. Uh-huh. Sí, porque además justo esas marcas son las que más se prodigan. Yo estoy viendo mucho HBO, etcétera, o sea que no es mercadillo loli. Al final ellos, pues hacen una estimación en cada una de las campañas, hacen una estimación de escuchas y nos, digamos, iba a decir que nos piden a cambio, digamos que nos piden unos números mínimos. Es decir, las campañas se hacen con una estimación de cara a estas marcas, de cara a HBO, de cara a a Disney Plus, por ejemplo, pues dicen, bueno, pues esta campaña debería tener 50.000 oyentes. Claro, 50.000 oyentes sobre el episodio que le has mencionado. No es una publicidad dinámica que sería toda tu long tail de episodios, porque de esa manera podríais multiplicar por los cientos de miles. Pero os piden oyentes y no descargas. Nos piden pues los números, las últimas estadísticas que ha implantado iVoox, que Sune conoce mucho mejor que yo pues cómo funciona ese mundo de la estadística en los podcasts, que yo me lío a veces. Además, Poveda, acuérdate que son en iVoox Original, o sea, solo pueden oírlo en la plataforma iVoox. Sí. Los números, como bien decía Sune, los números que nos solicitan cada una de estas campañas son números sobre los episodios en los que se hace la mención publicitaria. Es decir, en este episodio o en este podcast se tienen que alcanzar las 25.000 escuchas. Vosotros, una pregunta que tengo mucha curiosidad con estas cosas. ¿Vosotros forzáis a veces a hacer el episodio en base a esa campaña que va a salir? No, nada. Es decir, si vosotros sabéis que la temática X suele funcionar mejor y en esa campaña os piden X datos, ¿no forzáis el episodio? No. De hecho, aunque quisiéramos, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque en nuestra dinámica de grabación del podcast vamos con bastante antelación en el tiempo. Es decir, que solemos trabajar con bastante antelación respecto a la fecha de publicación de los podcasts. Yo creo que vamos siempre casi por encima del mes de antelación respecto a cómo vamos publicando. Y estas campañas salen muy a bote pronto. O sea, a veces el episodio lleva grabado a veces lleva grabado un mes y la campaña sale una semana antes de que se tenga que publicar la mención. Entonces, se inserta a posteriori. Claro, entonces este tipo de anuncios podría llegarse el caso, como hemos empezado con lo de las criptomonedas, que fuese una criptomoneda que lo aceptaseis y que aunque vuestro episodio fuese hablar de fiestas de cumpleaños, llegado el momento, en las presentaciones o lo que sea, de repente dijerais, y recordamos que el patrocinio de este episodio es criptomonedas Luxor o lo que sea. Claro. Esto podría hacerse, así como tienes un bloque preparado donde sueltas la cuña del patrocinio. Pues, nosotros intentamos ligar la mención. Nosotros ya sabemos en qué capítulo, el capítulo está grabado previamente, entonces sabemos el contexto en el que se va a insertar esa mención. Entonces, lo que sí hacemos es el juego inverso. Hacemos el juego inverso de hacer un guiño sobre lo ya grabado dentro de la mención publicitaria, de tal manera que pues quede todo de manera mucho más natural y que no sea ahí un parche que suene demasiado forzado. ¿Y con iVoox llegáis a un acuerdo de decir, mira, pues son X al mes, si llegáis a esto, luego hay más o hay un límite? Pues es decir, depende de la campaña que entre, pues entra más, entra menos, como si fuese un negocio normal, me refiero. ¿O ellos te ponen un límite? No, límite no. De hecho, pues hemos tenido épocas, por ejemplo, pues Navidades. Navidades es una época donde las marcas han trabajado muchísimo en los podcasts a nivel de menciones. Entonces, pues en las Navidades sí hemos tenido un poco ahí de, tanto las pasadas como las anteriores, más
apreturas, ¿no? De menciones. Incluso hemos llegado a tener podcast con más de una mención, con 2 menciones de 2 marcas distintas, dos patrocinadores. Eso ocurrió un par de veces. Pero también es cierto que lo que notamos es que hay, claro, nosotros, pues hombre, si tenemos un número ahí que a nosotros estamos muy contentos con nuestros números, pero no somos los más oídos, desde luego. O sea, hay muchísimos podcasts que están muy por encima de nosotros a nivel de escuchas. Y nosotros yo creo que estamos en un capítulo de gama media de podcast donde las marcas van probando. Entonces, por nuestro podcast han pasado distintas marcas, han pasado distintos tipos de menciones y van Al final también probando. vuestro podcast también es un podcast que lleva ya tiempo, me refiero, ya que, o sea, que ya Se está haciendo el modosito concepto, Pues lo que te iba a decir, pero vamos a ver. sí tienen muchas descargas, sí. Claro, digo, no sé el dato, Hay una cosa pero vamos, que cuando que no son nuevos. a los que habéis tenido experiencia con patrocinios, lo que suelen hacer es te dan el precio y en base a tus oyentes anteriores te dicen, bueno, suponemos que va a pasar esto, ¿no? Si antes tenías, pues esto, como puede tener concepto de sentido, pues yo que sé, 50.000, suponemos que vas a hacer 50.000 y es tanto precio. Pero no se la juegan, creo yo, a coste por 1.000, porque imagínate que te dicen, o sea, que echa cuentas los muchachos de concepto de sentido y dicen, vale, si aquí ponemos toda la carne en el asador, nos hacemos ricos este mes. Esto no lo hacen, ¿no? O sea, cierran ya un precio. Y luego, si hay oyentes de más, eso que se llevan ellos. Cierran un precio. Bueno, vamos a ver, al final funciona a nivel de campaña. Es decir, cada campaña se nos presenta una propuesta. Oye, pues HBO quiere 4 menciones, quiere patrocinar 4 podcasts. Bueno, pues HBO por 4 podcasts ofrece un precio. Es un precio variable porque hay marcas que han ofrecido más en un momento determinado, otras menos. Y tú, pues, valoras si quieres aceptar esa campaña, pues se firma un contrato de campaña y, bueno, pues ellos en esa campaña, dentro de los términos de esa campaña, lo que hacen es una aproximación al número de oyentes o el alcance que va a tener esa campaña, que más o menos ya se sabe previamente, pues, hombre, pues nosotros un podcast 2.000 arriba, 2.000 abajo, más o menos andamos bastante fijos en cuanto al número de oyentes. Entonces, al final es eso, es un acuerdo que va campaña a campaña. Interesante. Tema Podimo. ¿Quién puede hablar aquí de Podimo? ¿Quién conoce cómo funciona un poco los costes por miles, los afiliados? Yo sé que Poveda sí. Si alguien más puede, que hable ese alguien y si no, lo hará Poveda. Pues ala, cuéntanos, Poveda, ¿cómo funcionan los...? Podimo funciona muy variante, ya tú sabes. Claro, es que aquí ponemos un poco de contexto. Poveda tiene un podcast dentro de Podimo, pero no es de estos podcasts que te fichan, sino que tú dijiste, yo voy a empezar con 0 oyentes, lo meto aquí de gratis y a ver qué pasa. Correcto. Y sigo teniendo a veces 0 oyentes y lo sigo teniendo ahí de gratis. Pero porque bueno, a mí me está generando otro tipo de cosas tener ahí el podcast, pero bueno, eso ya es una cosa que ya tú sabes. A ver, Podimo para mí es una plataforma que me gusta mucho. Es una plataforma que cuando empezó arrancó un poco también, como estoy diciendo, con lo de iVoox. ¿Qué sucede? Que arrancaron de una manera muy extraña. Es decir, tú te hacías de Podimo y por cada suscriptor que tú traías a la plataforma y se mantenía, pues creo que era 1 o 2 meses, ellos te daban 20 euros. Era algo así, ¿no, Sune? Sí, algo así. Entonces yo pensaba, bueno, pues joder, pues si a mí me... Saca la calculadora y te vuelves loco. Si las ofertas que están dando son a 0,99 céntimos durante un mes, no sé qué, yo decía, pues me cojo a 400 amigos y con lo que me saco me voy de vacaciones, ¿sabes? Pasa que luego no es tan fácil, porque luego llevan sus algoritmos, luego ellos, aparte de tener esa afiliación, te pagan el podcast dependiendo de los usuarios que te escuchen. Es decir, si yo como un usuario escucho 2 podcasts y estoy pagando 3 euros, pues se repartiría, digamos, 1,50 € cada uno, ¿vale? Es menos, porque al final hay una parte que se quedan ellos, pero es un tinglao que yo supongo que algún día unificarán de una manera más sencilla, pero que luego está la otra parte de que sí que están comprando podcast directamente. Y ahora pues tienes ahí a gente como las del grupo, tienes a Alex Fidalgo, que le hemos visto al pobre dar vueltas por 1000 sitios y ahora está ahí
pues de una manera más seria, han ido haciendo muchas pruebas, han hecho pruebas. Si es que yo creo que es una plataforma tan joven que están aprovechando a hacer millones de pruebas. Y han probado con TikTokers, YouTubers, lo hemos visto, esos UNECA 2x3. Algunas cosas han funcionado y otras no han funcionado. Pero a mí me sigue pareciendo una plataforma muy interesante, de la cual estoy seguro que este año van a dar un salto brutal en algo, porque veo muchos cambios, sobre todo en redes sociales, y en Dinamarca ya están lanzando muchas cosas de vídeo, y joder, tienen mucho dinero ahora mismo detrás. Entonces, con dinero chufleta, ¿sabes? Mira, vamos a dar la voz a Alejo Vargas, que según su bio, fundador de podway.com, development de Spreaker, que ha sido bastante mencionado. Muy buenas, Alejo. Hola, buenas noches para todos ustedes. Gracias por aceptarme. Me pareció muy interesante esto de Hablemos de la Publicidad en los podcasts ahora, que es el nuevo reto. Hablo desde los mercados latinoamericanos. Estoy de acuerdo con Poveda, que hablaba acerca del modelo de Podimo. Hemos trabajado para Podimo algunos productos y ese modelo bajo suscripción, digamos que funciona cuando detrás de esto tienes unos hosts que tienen una gran influencia o una gran comunidad en redes sociales para jalar a suscriptores. Ese modelo nos funcionó, pero... Perdón, Alejo, por el modelo, por el precio que tienen, que es muy barato. Para mí, desde mi punto de vista, o sea, que es un precio barato y hay muy buenas ofertas para probar la aplicación. Sí, es un modelo barato, pero en este caso es un solo pago, ¿no? Era un solo pago. Digamos que en el Q1 trajiste 300 suscriptores, te pago 20 euros una sola vez por esos 300 suscriptores y ya, y ahí está, ¿no? Podimo ha desarrollado varios modelos que creo que son interesantes. Tú decías, ahora tienen un flujo de caja importante. Yo debo reconocer que el trabajo que hicieron el año pasado con muchas productoras, en este caso como Podway, en Latinoamérica, ayudó bastante a impulsar de una u otra forma el ecosistema de podcast en Latinoamérica. El año pasado eligieron a 8 productoras, 2 mexicanas, 2 colombianas, había 2 argentinas y una chilena, para comprar contenido y desarrollar también modelo de suscripción, ya que estaban hablando de Podimo, lo cual me hacía muy interesante aportar algo más, porque creo que han aportado al ecosistema bajo su modelo que tienen. Hoy en día hay muchos modelos. Ahorita supongo pues hablaremos del modelo programático y otras cosas más. Sí, se ha mencionado antes el modelo programático, pero sí que es verdad que Podimo, aunque está bien saber que existe y que tiene esas funciones, no sería lo más accesible para todos los podcasts, sobre todo de audiencia media-baja, porque al final es muy difícil conseguir 100 suscriptores al mes o tantos oyentes como para que te pueda dar dinero. Claro, eso es. El problema no solo es eso. El problema es que tú, por ejemplo, como tú imagínate que yo fuese Chenoa, ¿vale? Yo soy Chenoa y hago un podcast en Podimo. Yo el primer mes seguramente traía muchos suscriptores, porque soy Chenoa y tengo un montón de seguidores. Pero por lógica, el segundo ya será más difícil. El tercero ya cero o nada. A no ser que seas un podcast de entrevistas en el que un día de repente Chenoa entrevista a Bisbal en su tercer mes. Entonces a lo mejor tiene otro pico de su vida. Es verdad. Bueno, César, que te vemos ahí muy callado. Retoma, de todo lo que se ha hablado, te dejo que elijas tema. Los CPM, los brands, los patrocinios. Venga, elige, que estás ahí muy callado. No, es que estoy básicamente aprendiendo. Yo es que, insisto, mi interés en el debate tiene más un componente ético que técnico. Yo seguiré apostando siempre que se pueda, siempre que el contenido lo requiera, siempre que el podcast lo admita, sea pequeño o grande, apostaré siempre por el branded antes que la publicidad, digamos, a cañón. Porque a mí me gusta más, estoy más cómodo haciéndola, estoy más cómodo encargándola a otros, estoy más cómodo insertándola y creo que como oyente también lo agradece mucho mejor la comunidad, ese tipo de publicidad que lo citaba antes, Poeta también con joder, se me ha ido el nombre, con
que lo introduce de forma muy natural, muy orgánica. Yo siempre apostaré. Mixio. Sí, Mixio, exacto, sí, gracias. Siempre apostaré por la publicidad, digamos, orgánica y branded, o sea, deslizada, y que tenga coherencia y sentido dentro del episodio, que la cuña al uso, que la campaña diseñada con criterios de marketing, que no estoy denostándolo en absoluto. Yeah. Pero ojo, que lo que dices tiene... Pero estoy hablando muchísimo y lo siento de verdad. Pero que lo que dices tiene toda razón del mundo, porque ese tipo de campañas realmente son mucho más útiles. Es decir, cuando Belén Esteban salía en Sálvame diciendo, pues ayer me compré no sé dónde, que parecía todo como muy natural, realmente estaba todo pagado. Ese tipo de campañas funcionan muchísimo mejor, porque tú al estar escuchando al locutor, lo consideras un prescriptor, igual que pasaba hace 1000 años en la radio, cuando ponías la radio... Claro. Y alguien te vendía una canción, te gustaba porque ese locutor te daba la confianza de que tenías que escuchar eso. Es que y estoy totalmente de acuerdo contigo con ese tipo de campañas. Que no olvidemos que el podcast sigue siendo un canal de comunicación muy íntimo, muy personal, que apela muchas veces a las emociones. Y aunque me cueles publicidad, que yo sepa de una forma más o menos consciente de que es publicidad, si yo la recibo como oyente de lo que tú decías, Poveda, de un prescriptor, de mi locutor o locutora de confianza, está, digamos, tiene un sentido lógico y coherente con mi comunidad de oyentes que sé que están como yo y tal, igual, no digo que compre el producto que me anuncian, pero igual lo entiendo como algo que forma parte natural de ese podcast. Sí, y realmente, perdón que entre así, realmente creo que las marcas están apostando por esa dinámica. Nosotros, las marcas, cuando se dirigen a nosotros para que hagamos una mención publicitaria, para que metamos su marca dentro de nuestro podcast, nos dan muchísima libertad. Es decir, al final a nosotros nos dan un copy que marca pues 2 mensajes que ellos quieren. Pues si quieren hablar de la campaña de Navidad o de un estreno, el estreno de Spider-Man en HBO, pues te dan 2 frases que son las que tienes que decir. Pero fuera de ahí, la libertad es muy amplia para que precisamente se busca, y es lo que buscan también las propias marcas, que la publicidad no sea forzada, que sea natural, que mantenga el mismo tono que tiene todo el podcast en general. O sea que ahí sí que estamos trabajando en ese sentido de manera muy libre. Y este tipo de anunciantes a través de iVoox, ¿cómo lleváis la comunicación? ¿iVoox os va todo el rato como estando en medio, o tenéis alguna reunión por Zoom, o es todo por email con queremos estas condiciones? ¿Cómo funciona esto? Habitualmente, digamos que el primer paso, que es un paso, digamos, administrativo, lo da iVoox. El paso administrativo es un correo electrónico. Como de representante o algo así, ¿no? Correcto, un correo electrónico donde, bueno, pues una marca os plantea una campaña publicitaria de 4 o 5 podcasts sobre un pequeño briefing, digamos, de contenido, de qué va a ir la campaña, de qué hay que hablar, y un precio. ¿Lo aceptáis? Sí, no. Pues sí, nos interesa. Y a partir de ese momento, digamos que iVoox se aparta y ya directamente el contacto es con la agencia de publicidad. Y con la agencia de publicidad se agenda las menciones publicitarias, es decir, se les pone fecha y nada, pues los parámetros muy sencillos de que la publicidad debe sonar digamos, en los primeros 15 minutos del podcast, por ejemplo, o ese tipo de directrices muy básicas, y insisto, con un copy, con un briefing muy sencillo, donde se nos marca simplemente 2 mensajes como muy abiertos que hay que lanzar en la campaña, y a partir de ahí tenemos toda la libertad del mundo para meterlo en el contexto, en el tono y con los textos que nosotros decidamos. Uh-huh. Hablando antes de publicidad que esté integrada con el contenido, ¿no? Me ha venido a la mente Cristina Mitre. Cristina Mitre no. Primero, que me gusta mucho que no le llaman ni patrocinadores, le llama mecenas. O sea, a sus patrocinadores le llaman mecenas, como una pequeña barrera de tú me estás apoyando, tú no me estás patrocinando, por lo tanto no me mandas. Pero a lo mejor se pone a hablar el mecenas de esta semana es Storytel, pero el tema es la salud de la piel. Pero lo va integrando como Storytel nuestros amigos.
y lo menciona al principio, pero ya está, no tiene nada que ver y es una manera que lo hace bastante bien. O sea, quizá también la forma en la que la digamos podemos disimular un poco la disonancia. Es que yo también apuesto mucho, perdón, apuesto mucho por la figura del mecenas, ya sea oyente, ya sea empresa. Porque le veo más sentido, lamento usar este término de nuevo, filosófico, a ese tipo de apoyo. Porque implica confianza casi personal, en este caso en Mitre o en quien fuera, ¿no? Yo creo que el uso del término mecenas por parte de Cristina no es casual, ¿eh? Creo que es intencional plenamente. No solamente para disimular el componente de obligación con un patrocinador al uso, sino porque creo que también quiere darle, intuyo, no, me lo estoy inventando, pero creo que va por ahí también. Quiere dotar al mecenas, en este caso, de cierta conexión emocional con ese episodio. Hable de la piel o de lo que sea, ¿no? Hace al oyente creer que esa marca realmente está totalmente unida a ella al decir ese tipo de cosas. Entonces, y que no es hoy, sino que pese a que mañana no hable de ella, parece que esa marca va a seguir unida a ella. Pues mira, ya hemos aprendido algo muy importante. Ya no usamos la palabra patrocinio. También puedo decir nuestro mecenas y te salta el anuncio, el que decía César de las criptomonedas, inventado. En italiano. En italiano, el italiano de los coches. Bueno, un segundo, yo voy a dar, que llevo aquí un rato aquí callado, pero voy a dar una vuelta de tuerca porque estáis hablando de podcasts muy grandes. En general, estáis hablando de podcasts que pueden gestionar la publicidad uno a uno, en plan, o sea, un podcast que pueda negociar con HBO para un programa. Cuando estamos hablando de nicho, podcast de nicho con pocas escuchas, con muy pocas escuchas, como en nuestro caso, claro, no puedes gestionar eso, ¿no? Tienes que ir a patrocinios que más largos en el tiempo, que te permiten una vinculación con el patrocinador muchísimo más grande. Evidentemente, si te patrocinan 40 programas, como en uno de mis podcasts, bueno, llevamos más de 40, pero cerramos temporadas enteras, todo el año siempre. Claro, es mucho, o sea, ahí la conexión con el oyente es total. Incluso nos han llegado a decir algunas veces qué interesante la sección de esta semana del patrocinador, ¿vale? O sea, vosotros metéis una sección para que participe el patrocinador. Exactamente, en uno de los podcasts que tengo, en uno que hablamos de medio ambiente, evidentemente, que se llama Actualidad y Empleo Ambiental, ahí tenemos una sección, el podcast entero va patrocinado por un patrocinador, pero luego en la sección patrocinada, lo que es el director de la empresa que nos patrocina, viene y cada día nos habla de un tema. Entonces, es como que el podcast dura 40 minutos, una entrevista que nosotros hacemos a una persona, a un investigador normalmente, y luego 10 minutitos donde el director de la empresa viene y nos habla de otro tema interesante para nuestros oyentes y nosotros lo decimos abiertamente, la sección patrocinada. Claro, pero eso sí lo consigues para un podcast, es una publicidad muy inteligente, me refiero. Es muy útil porque al final te está generando contenido, es publicidad, es contenido y no, o sea, el oyente no se lo va a tomar como publicidad al uso. No, eso sería lo ideal para todos, ¿no? El oyente está contento, la marca está contenta porque además tiene voz y participa. Eso sería maravilloso en muchos podcasts. Eso sucede, en la radio convencional eso sucede mucho. Pero en los podcasts es cierto que sucede bastante menos. Es una cosa, sería maravilloso que el 80% de los podcasts tuviese ese tipo de publicidad. Es que para los podcasts pequeños me parece una manera muy buena, porque te están dando contenido de valor, porque a nosotros, la empresa que viene, es una empresa que se dedica al sistema de infográfica, a nosotros nos aporta mucho valor en nuestro podcast, las preguntas que le hacemos todas las semanas, y es que es eso, es que aporta valor. Es que yo digo que es una sección patrocinada, pero es que me encantan las secciones, aunque no fueran patrocinadas. O sea que, de hecho, creo que para podcasts pequeños puede ser una buena oportunidad, ¿eh? El podcast que yo hago normalmente, que es un podcast pequeñito, muy, muy pequeñito, muy autónomo, solamente, única y exclusivamente hacemos publi de ese tipo. O sea, el episodio de esa semana está patrocinado, hablamos con el patrocinador y lo que tú dices, aporta valor, aporta información útil, puede hablar, no sé, de una aplicación y siempre aporta valor, te hace el programa el patrocinador, tú no tienes que hacer nada, ni siquiera preparar escaleta porque es hablar con él y ya está. Es como haces tú, una entrevista y ya está. Y es que no solamente te hace el episodio de esa semana o de ese mes o lo que sea, sino que te entra la pasta. O sea, en este caso, Juan, parece, según lo que ha contado, no es una semana solo, sino que se convierte en como parte del programa. Claro, temporadas enteras, claro, eso es el ideal. Es la temporada.
¿Y habéis visto el caso de Planeta M, que tenía de patrocinador principal a Don Dominio hasta el punto que Paul ha dejado el podcast y le ha vendido? O sea, él ha hecho crecer el podcast Planeta M y se lo ha vendido a su patrocinador. Yo creo que es el primer podcast que ha sido vendido. Sí. Mientras no se venda Elon Musk, pero vamos que... Claro, y como habían participado tantas veces ya, pues la gente no lo ha visto raro, porque ya salían mucho ellos como empresa. Entonces ahora se la han quedado ellos. Hostia, claro. Sí, eso me ha parecido un movimiento curioso. Y una cosa, el CPM nos da la sensación de que los podcasts, proporcionalmente hablo de proporción de oyentes y lo que nos pueden llegar a pagar por patrocinio. Un podcast pequeño pero nicho cobra más en proporción que uno con muchas oyentes, porque proporcionalmente sería una millonada. Me refiero, a lo mejor tú tienes 1000 oyentes, pero puedes pedir un patrocinio de 150 euros. Claro. Pero hay gente que tiene 80.000 oyentes y pide un patrocinio de 1.000 euros, que proporcionalmente no tiene nada que ver uno con otro. Estás ganando más siendo el pequeño. Ya, pero es que el nicho es eso, precisamente. Es el nicho. O sea, sabes que esos 150 de esos 8.000 no sabes realmente cuántos te van a comprar. Sabes que de esos 150 posiblemente sí. Si yo hago un programa de toros, ¿sabes? Y vendo cierto tipo de cosas enfocado a ese público o de caza, que he dicho eso porque me parece un contenido nicho, ¿vale? Sabes que vas a vendérselo, o sea, sabes que son fieles. Es que están a fueguísimo contigo, sean 150 o 20, están a fuego. Pero es lo que pasa con el podcast, es lo que pasa con el podcast de Par Impar. Hay un podcast en la casa que se llama Par Impar, que es de cine y funciona muy bien. Tienen un grupo de fans, o sea, hay un grupo de Telegram con 300 personas que es una pasada, o sea, que es como, ellos han formado una especie de nicho ahí que nos caen bien, me refiero. El otro día que os estaba escuchando hasta el punto que una semana se pusieron malos los podcasters y los oyentes hicieron el programa. Pero o sea, es que yo llevo sin emitir un autónomo meses y mi grupo de Telegram de oyentes, que son 50, que es una familia, hoy mismo se han tirado fácilmente 4 horas debatiendo sobre la facturación con IVA, sin IVA, el dinero negro, ellos solos, a su movida, sin podcast de por medio, que hace meses que no emitimos. O sea, y estoy seguro de que si yo les vendo cualquier cosa en el podcast, les vendo. Si les propongo cualquier tipo de movida económica a través de un patrocinio, lo van a considerar. No sé si comprar, pero esos 50, esos 100 que me oyen cada semana, seguro que van a ir a muerte conmigo, porque son no solamente fieles, sino activos. Bueno, si queréis nosotros no le podemos pedir lo mismo al patrocinador que estaba diciendo, que le hacemos una sección que el que nos viene por programática de Spreaker. O sea, que le metemos los anuncios en programática. Es que, claro, que a uno le porque además va a estar toda la vida. Ese no va a estar meses, ese te va a estar toda la vida. En ese episodio... Es que a uno le das una repercusión dentro del podcast, que es parte del podcast, es un 15% casi del podcast, y el otro es unas cuñitas. Es que no le puedes... Es que claro, no. Pero claro, no puedes ir a volumen. Si a este le dices el CPC, es que o sea, nos echamos la mano a la cabeza lo que paga por programa, ¿no? En comparación con los oyentes que hay. Claro, a lo mejor hay que luchar más, hablamos de podcasts medianos, pequeños, hay que luchar más por la sensación y por la visibilidad y por el nicho, más que por tengo este número de oyentes. Totalmente. Correcto. Para mi gusto, totalmente. ¿Y quién te escucha? Eso es importante, porque no es solo los oyentes que tengas. Es que en un podcast, por ejemplo, de nuestro tipo, no es lo mismo que te escuchen desde el Ministerio de Medio Ambiente que tengas oyentes, y con todo mi respeto a los oyentes que no tienen repercusión, pero claro, si quieres llegar a ciertos oyentes que saben que te están escuchando un podcast, pongo el ejemplo del Ministerio de Medio Ambiente porque en nuestro caso es muy, muy claro, ¿no? Que podría ser ese, ¿no? Que no te escuche ese tipo de gente y sabes que tu podcast lo escuchan ciertas personas. Claro, si tienes un podcast para altos ejecutivos y te lo escuchan los 20 altos ejecutivos más altos ejecutivos de España, pues es que con 20 oyentes ya tiene bastante. Claro, yo tengo una clienta que tiene podcast de Derecho y Animales y siempre invita a abogados, siempre son casos donde había algún tipo de maltrato animal. Claro, esto cualquier persona rara vez oiría este podcast, porque a menos que le des y de repente te parezca interesante, porque todos los casos molan, pero hay que entrar. Primero, lo más difícil de este podcast es entrar. Luego te puedes quedar porque telita. Pero al final sus oyentes son sus propios compañeros de otros abogados
o otras empresas, otras organizaciones de animales, y está consiguiendo, por ejemplo, dieron una ayuda por no sé qué cosa de animalismo para producir el podcast, y le están dando premios, que de esta manera es la que está consiguiendo la repercusión. Quizá no está teniendo un patrocinio directo, pero mucha gente, y como está detrás de una asociación de animal, de defensa de animal, pues está dando esta autovisibilidad, que sería un poco la forma de patrocinio que hemos mencionado antes, ¿no? Que es la autopatrocinio. Eso Pero, es. está ocurriendo fuera del mundo del podcast. Si abrimos un poco la mirada hacia un marketing, por ejemplo, en el entorno de redes sociales, las marcas ya están trabajando de esa manera, por ejemplo, a través de Instagram o TikTok, con lo que llaman microinfluencers. Uh-huh. Es decir, gente con no demasiados seguidores, con pues 5.000 followers, 3.000, que son pequeñitos, pero son pequeños nichos, buscan cuentas de calidad con un público muy especializado en un tema concreto y claro, son mucho más asumibles económicamente tener 100 microinfluencers que aspirar a una fotografía. Claro. Pero lo que hemos dicho, porque la conversión con ese tipo de personas luego son más fieles, ¿sabes? Hay muchos oyentes que son mucho más fieles. Yo siempre entro en el debate de los datos. Yo cuando hablo con gente, con podcasters, me dicen, es que solo tengo 100 escuchas. Digo, ¿que tienes solo 100 escuchas? ¿Tienes 100 tíos que te están escuchando todas las putas semanas? O sea, 100 tíos se están dedicando ahora mismo, con todo el ocio digital que hay, que ahora puedes estar en TikTok, en Pornotube, en Tinder, en Netflix, en HBO. Ahora mismo cualquier usuario puede estar haciendo 1.000 millones de cosas relacionadas con el ocio digital, y me estás diciendo que 100 tíos están dedicando media hora a la semana a escucharte y te parece poco. Vamos, no te estoy diciendo que seas Herrera, Cope, ¿sabes? Pero a mí, por ejemplo, es que a mí esas cosas me parecen igual de flipantes. Ahora, con todo el ocio digital que hay, que la gente dedica un tiempo a escuchar el podcast. Sí, una cosa que ha dicho con cierto sentido, me ha acordado de Xavi Martínez, que por ejemplo ha salido de la sala porque me ha dicho que no le iba bien, o sea, que no le iba bien el programa, no nos escuchaba, entonces se ha tenido que ir. Pero yo quería traerlo porque le ha pasado una cosa muy interesante. Él tiene el podcast Seven, yo lo descubrí, aparte él viene de la radio, etcétera, etcétera, tiene un pasado que yo no conocía, pero lo descubro en los podcasts de Seven dentro de Podimo, donde trae famosos tipo Laura Pausini a hablar de 7 pecados capitales. Y esto le ha llevado ahora que una empresa de vinos que se llama Protos, digamos que ha cogido el formato, vale, tráeme tus colegas y los vamos a llevar a Instagram Live en la cuenta de Protos, y es un formato parecido pero diferente. Entonces ha traído a Xavi y a la gente que ha invitado en el podcast, no hablan de los pecados capitales, es otro tema, y ahí lo tienes. Entonces, a través de un podcast ha conseguido hacer un branded total en Instagram Lives, que luego además creo que lo versiona en podcast. Luego lo convierte en podcast. Es un podcast de Protos. No ha llevado solamente a gente que ya haya entrevistado, sino a más gente. Y bueno, pues sí. Claro, pero a través de su propio podcast ha hecho como de currículum de esto es lo que es hacer y estos son los contactos que tengo. Claro, pues por eso digo yo que en Culto, yo tengo un podcast que se llama Culto en Podimo, que es muy chiquitito y tiene muy pocas oyentes, pero a mí me entretiene mucho y aprendo mucho. ¿Qué me está sucediendo? Pues que yo, gracias a tener ese podcast en esa plataforma, indirectamente, pues he ido conociendo gente que hacen que mi día a día sea más feliz, ¿sabes? Yo tengo mucho más contacto con Sune desde que empezó Podimo, con Xavi, con la gente que ha ido entrando, ahora hablo con Kiki, o sea, al final todo este tipo de cosas, la sinergia, las relaciones, si no llego a entrar en Podimo, yo no conozco a Xavi y no nos metemos en Clubhouse, no hacemos todo lo que hemos hecho. Y háblanos, aquí lo único que puede hablar abiertamente de pasta vas a ser tú, Poveda, al resto la gente se lo calla todo porque son millonarios secretos. Yo de pasta pero no voy a entonces, hablar. Cuéntanos, si vas a hablar, como puede ser algo que haya prescrito. ¿Alguna de estas campañas que te dan de Podimo / Poveda, que te dan X dinero por oyente? Yo sé que algún veranito te ha salido guapo. Deja esa cifra para que vean que, incluso has dicho, tu podcast no tiene mucha audiencia, pero con los diseños guays que haces en Twitter, ha llamado la atención. Incluso a veces mejores diseños que lo propio de Podimo, pues llamamos la atención. No, pero esto fue simplemente una casualidad, estar en el momento oportuno, el día oportuno, y ya está. El verano pasado, cuando Podimo empezó, pues al llegar al verano todos los podcasts caen, entonces Podimo decidió ofrecer
este tipo de afiliaciones a una serie de podcasts pues, que estábamos ahí y algunos otros, a unos 6 o 7. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer todo lo que pueda. Pues yo hice una campaña que ni la de la lotería de Navidad. Y eso sí que llevó a que ganase algo de dinero ese verano. Algo de dinero. O sea, vamos a ver, no nos volvamos locos. Di la cifra, Poveda, dinos la cifra. Vamos a ver, que es una cifra absurda, son 400 euros. O sea, que me refiero que no es... Pero que parece broncano Sune, joder, deja al chaval, hombre. Ya, pero es que tampoco es nada del otro mundo. Era lo único que podría decir cifras. Yo hice una producción dentro de Podimo. Me vas a perdonar, pero yo me he levantado 600 euros por 2 episodios. Pues mira, ole tus... Yo tuve que hacer episodios, hacía episodios todas las semanas durante todo el verano y lo de la campaña era lo que fomentaba que la gente se suscribiese. Venga, ahora es cuando se calienta la cosa. Venga, empezar a sacar, aquí hacemos de broncana, empezar a sacar los precios. Yo tengo unos personajes que les produjo un podcast y se ganaron más con la afiliación que con lo que cobraron de la producción. Una persona se ganó. No hace falta que no digas nombres porque no hace falta, porque yo ya sé quién es. No lo digas. Hasta Aprox pudieron ganarse 900 euros el primer mes con sus afiliados. Bueno, pero es que eso es lo que sucede si Podimo llega, te hace ese tipo de ofertas, que es lo que buscan, tío. ¿Sabes? Que es fenomenal. Sí, perfecto. O sea, si quien lo coja, lo logre monetizar, perfecto. Si sos bienvenidos los afiliados. Bueno, no sé si queréis hacer una ronda de moralejas, despedida. Vamos en orden: César, Juan, Poveda, Concepto y Alejo, que son los que tienen el micrófono abierto, y luego cerramos. Pues, no sé, si eres creador, a muerte contigo, inténtalo, no es fácil. Va a tocar hacer como Sune y experimentar mucho, probar mucho, equivocarte mucho. Pero si lo vas a hacer, tío, hazlo bien y no jodas al oyente, porque a veces se nos olvida que estamos aquí para el oyente. Uh-huh. Juan. Pues voy yo. Una cosa que siempre he pensado del podcasting, que es el podcasting es nicho. Cuando alguien te mete publicidad que no te gusta, te vas a otro. Al final hay bastantes podcasts y hay muchos formatos, pero sí, insisto, el podcasting es nicho, nosotros estamos ahí, o sea, que voy a decir yo, pero creo que esa es la clave y creo que tenemos que buscar en cada nicho la forma de monetizar. No es lo mismo los que estáis en el marketing o los que están en el marketing, que tienen muy fácil la monetización, porque hay muchísimas herramientas que quieren que los que estamos en otros nichos, que tenemos que buscar esas fórmulas un poquito más creativas, ¿no? de buscar la manera de que entren dinero, pero las marcas tienen que entender que pagar en un podcast normalmente sale más barato que en una radio, porque yo sé lo que se cobran las cuñas de radio y aquí Poveda nos podría incluso decir. O sea que cuando las marcas entiendan la potencia de los podcasts, el poder del nicho, creo que vamos a ganarle vamos a robarle mucho anunciante a la radio. Creo que es mi opinión, eso, pero tenemos que saber apostar por el nicho y qué anunciante tenemos en nuestro podcast. Uh-huh. ¿Poveda? Pues que sea cual sea la manera, la publicidad es necesaria. Siempre lo ha sido. Ahora vamos a ver cómo incluso Netflix, que parecía que jamás iba a meter publicidad, la va a acabar metiendo, porque el negocio es y así funciona. ¿Concepto, sentido? Pues para terminar, pues simplemente comentar que creo que este camino acaba solo de comenzar. El podcast, efectivamente, estoy de acuerdo, es un nicho y es un nicho que todavía la mayoría de las marcas no conocen. Por desgracia, yo diría que un grandísimo porcentaje de marcas no saben qué es esto del podcasting y qué hay detrás. Pero bueno, tiempo al tiempo. Ya han llegado algunas, ya algunas están ahí y otras van a seguir llegando, es indudable. Uh-huh. ¿Alejo? Yo creo que hay que experimentar todos los modelos de publicidad de los cuales o todas las líneas de negocio donde se puede explotar los contenidos de podcast, o sean suscripciones, o sean modelos programáticos, o sean modelos mixtos de programáticos con product placement y menciones. Y lo que acaba de decir el colega, estoy totalmente de acuerdo en las agencias, las centrales de medios y los anunciantes todavía desconocen muchísimo cómo y qué es lo que se puede comprar, qué espacios de publicidad se pueden comprar y cuáles son los entregables o los informes al final de una campaña que ellos pueden tener. Desde la perspectiva digital,
cuando yo me acerco a una agencia OMD, PhD, la que sea, lo primero que dicen es, estamos invirtiendo en video tanto, en banners o en display estamos invirtiendo tanto, y en audio muy poquito. Y hablan no de podcast, hablan de audio en general. Y cuando hablan de audio en general incluyen el podcast, el streaming de música, el streaming de la radio en general, que ahora también la pueden comercializar por vías programáticas. Entonces, hasta ahora está comenzando. Han pasado unos años de picar mucha piedra para explicar cómo funciona realmente el modelo, pero en algún momento estoy seguro que va a explotar, y todos aquellos que hemos estado ahí poniendo las semillas vamos a ver unos ingresos diferentes y mucho más amplios. Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado de llamar mecenazgo a los patrocinadores, incluso de darle secciones a las propias marcas para que hablen en nuestro podcast. Hemos comparado la publicidad programática con la random, la dinámica, los brandeds como el sumum del patrocinio, donde si lo hacemos muy bien integrado, incluso un formato dedicado puede quedar muy bien. Y seguiremos experimentando a ver qué nos va a traer Spotify, a ver cómo avanza iVoox. Yo creo que iVoox son los que experimentan muchísimo en este tema del podcasting. Hemos alabado mucho a esto de Spreaker, que tiene de 120 euros al mes con sus anuncios dinámicos. Y muchas gracias a todos los que han venido. Os emplazo a la semana que viene, voy a hacer otro hablando de eventos de podcasting, ¿vale? Ya estoy hablando con gente de Estación Podcast, me viene gente de Estación Podcast, de Podcastival, de JPod, de Podwoman, estoy viendo a ver si viene alguien, de Mac Granollers, porque este año tenemos un montón de podcasts. Yo el lunes hago un episodio en Quiero Ser Podcaster de 12 minutillos explicando un poco los eventos que han habido y los que van a haber ahora, y sobre todo PodTalks, que yo soy organizador de PodTalks, así que la semana que viene, jueves a las 10 de la noche, estamos aquí para ver por qué se hacen los eventos, cómo son cada uno de los eventos y seguir hablando de podcasting. Muchas gracias, César, Juan, Poveda, Concierto de Sentido, Alejo, a todo el mundo que ha estado. Abrazo. Nos vemos por los twitters. Chao. Antes de colgar, en la siguiente, a ver si hay mujeres, que solo hemos hablado hombres. Ya, sí, luego lo pensé. Me lo has quitado de la boca, macho. Y no quería yo criticar a Sune porque me parecía feo públicamente darle tirón de orejas, pero me lo has quitado de la boca, macho. Muy bien, nos vemos. Venga, un besito, Elon Musk. Adiós. No han parado de decir que nadie llega al final del podcast y nadie escucha esto. Vamos a ver si es verdad. Código CAPTCHA para quien llegue aquí. Me ponéis en redes sociales, me etiquetáis en cualquier lado. Hashtag he llegado al final. Esta gente ha dicho que la gente no escucha los podcasts enteros.